la Biblia juntos en armonía, que es como el buen óleo, ese aceite, esta cuestión que nos vivifica, que nos anima, que nos restaura. Y hemos de regresar ya después de esta temporada de fin de año, de Navidad. Pues bueno, regresamos al estudio de la primera carta a Timoteo, como lo estuvimos viendo, justamente dando importancia a eso, a la iglesia. La iglesia no es un asunto menor, la iglesia no es un asunto que debamos considerar como no prioritario, tanto que toda esta carta, como lo hemos estado estudiando, está enfocado a eso, para que sepas cómo conducirte, cómo debemos comportarnos, qué hacer, cómo tomar las decisiones en la iglesia, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, sabiendo esa importancia que cada uno como miembros de una iglesia tenemos, que es ser ese baluarte, aquel lugar donde el Señor ha depositado esta verdad para ir y nosotros a ser discípulos. Y nosotros tenemos que tener clara, repito, esa importancia del testimonio que damos, porque el testimonio que damos no solamente es a las personas, por supuesto es hacia las personas, pero definitivamente nosotros somos observados en las decisiones, en la disciplina en medio de la iglesia, en el comportamiento en medio de la iglesia. Somos observados, como estaremos estudiando el día de hoy, por Dios mismo, por Jesucristo. Y dice la Biblia que incluso los ángeles están atentos a lo que pasa en medio de la iglesia. Habíamos estado estudiando con respecto al liderazgo y hoy vamos a continuar en eso, algunas conclusiones importantes, pero habíamos visto de alguna manera la disciplina en medio de la iglesia hacia el liderazgo, hacia los pastores, ¿no? 1 Timoteo 5:19, te lo voy a leer, dice: no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúen en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Y estudiamos esto hace algunas semanas ya con respecto a estos versos, la disciplina, ¿no? Cómo tiene que ser la disciplina o cómo tiene que ser algo que señale que un anciano, que un líder no está haciendo las cosas de acuerdo a lo que plantea o lo que dice el Señor. Dice aquí que no admitas acusación en contra de un anciano a menos que haya testigos, ¿no? No es solamente porque una persona lo dice, sino que haya testigos, como vamos a ver más adelante, que haya prueba, ¿no? Que haya la suficiente material para poder tomar ese tipo de decisiones. Y habla de la disciplina en el verso 20, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Hace evidente esta cuestión de que hay momentos, hay situaciones en las cuales toda la iglesia tiene que ser partícipe de estos motivos, de estas personas que son disciplinadas, ¿no? Y aquí dice, a los que continúen, aquellos que no se arrepientan, aquellos que no sigan en el consejo de Dios, que no sigan de acuerdo a lo que Dios dice a través del liderazgo en medio de la iglesia, dice aquí, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar, ¿no? Y el apóstol Pablo en estos versos 19, 20, incluso antes, está haciendo algo, está estableciendo, como ya hemos dicho, estas cuestiones de disciplina como una solución a una situación que ya se dio, ¿no? Hay personas, hay ancianos, hay líderes que definitivamente no habrán hecho las cosas bien. Aquí habla puntualmente de pecado y que hay una consecuencia en medio de la iglesia a esa conducta de estas personas. Pero dice en el verso a partir del 21 que ya leíamos con anterioridad, situaciones que no son solamente esta cuestión de poner un remedio a las cosas que ya sucedieron. A veces nosotros vemos los versos 19 y 20 como punto A y después versos 21 y 22 como si fuera otro punto, incluso el verso 23 que veremos más adelante como si fueran cosas aisladas. Pero tenemos que saber que el apóstol Pablo está aquí estableciendo una idea
una idea y está hablando, dicen por ahí, como si fuera un edificio y está estableciendo cimientos, columnas, todo lo que tiene que ver con respecto a un edificio que, como hemos dicho, que esto es la iglesia. Y entonces pone algo que es totalmente relevante e importante para las situaciones que pasen en medio de la iglesia. Empieza a hablar en verso 21 ya no solamente de cómo resolver o cómo disciplinar, sino cómo prevenir las situaciones que pudieran darse, ¿no? Es como un doctor, ¿no? Dicen un doctor, cuando ya estés enfermo te da ciertos remedios, te da un jarabe, te da un antibiótico, situaciones que ayudan a salir de la enfermedad. Son remedios, ¿no? Pero un doctor siempre te va a decir que lo mejor antes de llegar a enfermarte es prevenir, ¿no? Antes tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar lo que comes, tu alimentación, y la medicina sería, vamos a decir, un remedio que hay cuando ya hay una situación. Pero si tú cuidaste tu cuerpo antes, entonces no tendríamos que llegar a tener niveles altos de colesterol, por ejemplo, ¿no? Es algo que perfectamente nosotros en nuestro cuerpo podemos prever, ¿no? Y si no lo prevemos, entonces viene una consecuencia. En el verso 21 y 22, entonces Pablo está hablando de cómo prever, ¿no? Para no tener que llegar a estas situaciones de disciplina en medio de la iglesia, repito, como una idea completa. No es solamente punto A, punto B, punto C, 1, 2, 3, sino más bien es una idea completa. Por eso dice el verso 21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Esta expresión que está hablando, esta declaración que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, habla de la seriedad y de la importancia del trabajo de los líderes en la iglesia, y como hemos dicho, no solo del liderazgo, porque vamos a ver que aunque definitivamente el apóstol Pablo se está refiriendo y está definiendo situaciones con respecto al liderazgo, son principios que cada uno de nosotros debe considerar en su propia vida, ¿no? No podemos quedarnos solamente, pues bueno, los líderes tienen que hacer tales situaciones o tienen que cumplir ciertos requisitos. No son requisitos a cumplir por el liderazgo o los servidores. Esto más bien es un modelo a seguir de todos nosotros como hijos de Dios. Nosotros tenemos que ir adelante en esto. Así que hay una seriedad, una importancia, porque las situaciones, aquellos que sirven en la iglesia, sirven al Dios eterno, ¿no? Al creador del cielo y de la tierra, y definitivamente eso es un asunto importante. No es un asunto menor. Muchas veces hay esta cultura, ¿no? De que el servicio al Señor no es prioritario, ¿no? Como que el servicio al Señor es, si me queda tiempo, si me queda, ya haré yo tales circunstancias. Pero para un hijo de Dios, dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios, ¿no? Que cualquiera que es hijo de Dios, ya sea que sea soltero, casado, dice esclavo o libre, cualquiera que sea nuestra condición, la prioridad de un hijo de Dios es servir al Señor. Así que esta labor de servicio en medio de la iglesia nos compete absolutamente a todos los que participamos, los que somos miembros de una iglesia, ¿no? Y el apóstol Pablo está diciendo la importancia de esto. Te encargo solemnemente. Estas palabras le dan una fuerza importante a esta expresión. Te encargo solemnemente, te encargo con mucha fuerza, con mucha profundidad, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Pablo hace un énfasis entonces en que estas situaciones que pasan en medio de la iglesia están bajo la mirada de Dios mismo, y que el que aprueba estas cosas definitivamente es Dios. Este mismo Dios que por medio de Jesucristo va a juzgar un día a todos los hombres. Por eso dice, en la presencia de Dios, ¿no? Pablo antepone en estas afirmaciones, primero,
a Dios, a Jesucristo, quien finalmente, como hemos dicho, va a ser el que va a juzgar un día a todos los hombres, y finalmente también dice más adelante y a sus ángeles escogidos. Imagínate, Pablo no solo está diciendo, mira, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas tal o cual circunstancia. Pablo está anteponiendo, delante de Dios, te digo estas palabras, delante de Jesucristo y delante, como vamos a ver más adelante, del testimonio que damos incluso a los ángeles. Calvino decía, ciertamente el hombre que no es sacudido de su negligencia y pereza por la idea del gobierno de la iglesia, que se conduce bajo la mirada de Dios, debe tener su corazón más duro que una piedra. ¿Qué quiere decir Juan Calvino? Que si esto no nos mueve, que si no nos mueve el que Pablo esté diciendo, esto es en presencia de Dios, de Jesucristo y de los ángeles. Definitivamente es algo que nos debe hacer tomar nuestras decisiones con temor y con temblor delante del Señor. Repito, el liderazgo definitivamente, y es algo claro que vemos en la Biblia, pero no solo el liderazgo, sino que tú y yo, todas las personas, todos los discípulos de Cristo que asistimos a una iglesia, debemos saber esto, que el quien va a juzgar sobre las situaciones en la iglesia es Dios, y va a juzgar absolutamente a todos. Y esa conciencia nos debe llevar a comportarnos a la altura de aquellos ojos que nos observan, que son los ojos de Dios. No solamente decir, fulanito rendirá cuentas, tal persona va a rendir cuentas de lo que hace. Sí, definitivamente, cada uno de ellos rendirá cuentas. Pero ¿sabes qué, hermano? También tú, también nosotros rendiremos cuenta puntualmente de lo que hacemos y dejamos de hacer en medio de la iglesia. Vea Efesios 3, verso 10. El testimonio y el gobierno de la iglesia es importante. El testimonio, lo que se observa de la iglesia, lo que la gente ve de la iglesia es importante. De las decisiones que el liderazgo toma en medio de la iglesia son cosas, repito, que Dios le da una importancia relevante y que cada uno de nosotros debemos considerar. Está diciendo aquí, ya leíamos, tú quédate ahí en Efesios, que esto que está diciendo el apóstol Pablo está en presencia de Dios y en presencia, dice, de Cristo Jesús. Pero algo que llama la atención, dice, y de sus ángeles escogidos. Ahora sí, dice Efesios 3, verso 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Imagínate la importancia de esto. La sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. No dice exclusivamente por medio de los pastores. No dice exclusivamente por medio de los maestros. Está diciendo que por medio de la iglesia. O sea, esta labor no es exclusiva de ciertas personas, sino toda la iglesia damos testimonio y damos a conocer, como dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, la infinita sabiduría de Dios. Esa es nuestra labor, dar a conocer por medio de la iglesia a quienes damos a conocer esto, dice aquí, a los principados y potestades en los lugares celestes. Te das cuenta que, como dice ahí en Timoteo, ¿no? Delante de Dios, delante de Jesucristo y delante de los ángeles escogidos. Y aquí dice que nosotros damos a conocer a los principados y potestades en los lugares celestes la sabiduría de Dios. Hermano, tu testimonio trasciende no solamente a esta tierra. El testimonio que tú y yo damos como iglesia trasciende a los cielos que nosotros vemos. Incluso los mismos ángeles observan a los redimidos. Yo no sé, yo me imagino, esto me lo imagino yo. Un ángel nunca fue redimido por el Señor. O sea, Jesucristo no fue a la cruz por los ángeles.
¿no? Ellos adoran al Señor, están cumpliendo lo que Dios dice, ¿no? Pero Jesucristo murió por ti y por mí. Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, para que no muramos eternamente, sino para que tengamos vida eterna. Y yo me imagino a los ángeles, ¿no? Ay, ellos son los redimidos. Dios mismo tuvo que ir a la tierra, tomar forma de hombre y morir por ellos. Y yo me imagino a los ángeles, como vamos a ver incluso más adelante, curiosos, observando, a ver cómo se comportan los redimidos, ¿no? A ver qué hacen los redimidos, a ver qué hacen estas personas, ¿por qué Cristo moriría por ellos? Vamos a observarlos, ¿no? Repito, ese testimonio no solo es para las personas, sino dice que para las potestades, dice aquí, y principados en los lugares celestes. Ahora ve a primera carta a los Corintios 4:9. El apóstol Pablo compara el sufrimiento y el servicio de los apóstoles de la iglesia con un espectáculo para todo el universo. Dice 1 Corintios 4, verso 9. Te voy a leer la NTV de estos versos. Dice así, verso 9. A veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Pablo está hablando puntualmente de los apóstoles, ¿no? Y está hablando puntualmente del sufrimiento. Y este sufrimiento que Pablo había vivido por Cristo no era un sufrimiento a causa de su pecado, no era un sufrimiento, era un sufrimiento a causa de Cristo y del testimonio que él había dado. Por eso Pablo dice, y esta versión creo que lo plantea muy bonito, dice, a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Esta cuestión, el sufrimiento, cómo respondemos en medio del sufrimiento, es observado por las personas. Y otra vez, dice aquí, tanto para la gente como para los ángeles. Otra vez los ángeles curiosos viendo cómo nos comportamos nosotros en medio ahora del sufrimiento. Y vea 1 Pedro 1, verso 12. Te voy a leer también la Nueva Traducción Viviente en este verso. 1 Pedro 1, vamos desde el verso 10, por favor. 1 Pedro 1, verso 10, dice así. Incluso los profetas quisieron saber cuanto más profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Y checa lo que está diciendo. Dice el apóstol Pedro, incluso los profetas del Antiguo Testamento no tenían el entendimiento de Cristo que tú y yo tenemos hoy. ¿Te imaginas? Ni Elías, ni Samuel, ni todas estas grandes personas, grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron el entendimiento, repito, que tú y yo de nuestro Salvador. Nosotros debemos sentirnos privilegiados por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Repito, el verso 10, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Verso 11. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. No solo los ángeles, ahora dice que incluso los profetas cuando profetizaban, ¿no?, se preguntaban cómo iba a ser esto, en qué circunstancias, cosas que tú y yo ya sabemos de Cristo, ¿no?, y que ellos no. Pero dice el verso 12,
se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. El mensaje de los profetas, dice aquí Pedro, no era para ellos, sino era para la iglesia. ¿Te das cuenta la importancia de leer nuestra Biblia? De poder entender y estudiar y estar aquí finalmente buscando ser alimentados de lo que dice la palabra del Señor. Incluso ese mensaje que ellos habían recibido no era para ellos, sino para nosotros. Y dice, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora nosotros, la iglesia, se nos predicó y se nos enseña, repito, cosas que ni aún los profetas conocían ni sabían. Y a nosotros, con el poder del Espíritu Santo, se nos han enseñado y se ha quitado la venda de nuestros ojos y podemos ver a nuestro Salvador. Repito, cosas que ni los profetas habían experimentado. Dice, todo es tan maravilloso. O sea, esta verdad que está diciendo el apóstol Pedro, dice, es maravillosa. Es maravilloso que nosotros estuviéramos condenados justamente a la muerte eterna. Y es maravilloso que este Salvador que es Jesucristo haya entregado su vida para que no muramos, sino tengamos esa vida en Cristo. Dice, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Por eso te decía, los ángeles curiosos, siendo más bíblico, los ángeles con gran expectación están observando cómo suceden estas cosas. Los ángeles con gran expectación a ver cómo se comportan los redimidos. Cristo fue, entregó su vida por ellos. ¿Cómo sucede esto? Ellos lo están viendo. Nosotros, hermanos, estamos en primera fila. Y los ángeles asomados viendo. Como decía en Corintios, ¿no? Este espectáculo que somos nosotros. Este espectáculo, repito, en un buen sentido, ¿no? Espectáculo en el sentido de somos observados. Somos observados por Dios, por las personas, y somos finalmente, como dice aquí, observados por incluso los mismos ángeles. Esta palabra mirar o observar que dice la NTV da la idea de inclinarse con gran interés. Los ángeles inclinados con gran interés a ver qué está pasando. Hoy es domingo, hoy se congrega la iglesia de Vida Nueva Nesa. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan, vamos a ver qué testimonio dan, vamos a ver cuál es la consecuencia de que Cristo murió por ellos en su vida práctica. Ese es el testimonio que nosotros damos a esta iglesia que vivimos redimida y bajo la gracia del Señor. Se hace evidente a través de la iglesia, ¿no?, la victoria de Cristo, la capacidad o la obra de Cristo de reconciliarnos, habiendo estado nosotros muertos en delitos y pecados y habiendo ofendido a Dios y dado la espalda a Dios. Nosotros hoy damos testimonio de reconciliación. Nuestra relación con Dios es un testimonio de esta obra de Cristo en la cruz. La gracia, ¿qué resultado tiene la gracia en tu vida y en mi vida? A veces pensamos que nadie nos ve, ¿no? Y bueno, llegamos a la iglesia y pues estamos y nos vamos y nadie nos ve y a lo mejor nadie, ningunos ojos humanos te están observando, ¿no? Pero ¿sabes qué? De acuerdo a lo que hemos visto, nosotros somos observados todo el tiempo por Dios, por Cristo, e incluso damos testimonio a los ángeles del resultado de Cristo en nuestras vidas.
Por eso, hermano, es importante el testimonio que damos como iglesia. Las personas que sirven en la iglesia, todo lo que pasa en la iglesia es importante. Repito, en todos los sentidos. No pensemos, aunque aclaro y repito, el apóstol Pablo está hablando de liderazgo en medio de la iglesia, pero estos principios, por supuesto, aplican a cada uno de nosotros, de la observación. Por eso es importante que una iglesia, dice John MacArthur, la iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su reputación en la tierra, perderá su reputación en el cielo. Si nosotros ocultamos ciertas cosas aquí, por guardar nuestra reputación, por guardar, ¿qué van a decir? De acuerdo a lo que dice John MacArthur, ¿no? Para proteger nuestra reputación aquí en la tierra. A lo mejor nuestra reputación aquí en la tierra es resguardada, ¿no? A lo mejor yo estoy pensando que, como ya decíamos, no hay ojos que me vean, entonces yo puedo comportarme como sea, ¿no? Y me oculto, y bajo una barrera, ¿no? No muestro quién soy, ¿no? Por guardar mi reputación, ¿no? Porque la gente diga, mira, él hace bien las cosas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos importa, lo que la gente diga de nosotros. Pero finalmente, como estamos viendo, el testimonio que vamos a dar como personas, las cuentas que vamos a rendir nosotros como iglesia, pero no solo como iglesia, sino como personas, las vamos a dar a Dios mismo. Y Dios nos observa. Y un día todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuentas, dice la Biblia, de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Aunque pensemos que hay ojos o que no hay ojos que nos estén observando el día de hoy. Por eso, hermano, es importante. Seguimos, regresa a 1 Timoteo 5, verso 21. ¿Qué hacer? Dice, vamos a volver otra vez a leer el verso 21 completo. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, dice, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Es importante que dice que conserves estos principios, porque lo que está estableciendo aquí Pablo es eso, principios. No es algo, repito, exclusivo para ciertas personas, sino este es un principio bíblico que se aplica al liderazgo, por supuesto, pero repito, también se aplica a cada uno de nosotros. Ahora está diciendo que se aplica a Timoteo, ¿no? Conserva estos principios, guarda estos principios, guarda estas enseñanzas, y dice aquí, sin prejuicios. Estaba hablando, antes, repito, estaba hablando de la disciplina al liderazgo cuando dice que contra un anciano no admitas acusación, ¿no? Salvo con 2 y 3 testigos, pero si alguno persiste en pecar, entonces dilo a la iglesia para que todos teman, ¿no? Ahora dice, conserva estos principios que te estoy diciendo, repito en versos anteriores, sin prejuicios, finalmente sin prejuzgar. Nosotros somos muy dados al prejuicio. Antes de ver ciertos elementos, antes de ver ciertas circunstancias, lo que hacemos es prejuzgar. Vemos una situación y de inmediato reaccionamos. Y no hacemos un juicio justo, sino que lo primero que viene a nuestra mente, y a veces estamos quizá con el enojo, o a veces estamos quizá con temor, no sé, puede haber muchas circunstancias que nos lleven a prejuzgar, ¿no? Es hacer algo o dar un juicio sin elementos, sin saber lo que ha acontecido, ¿no?
Literalmente esta palabra prejuicios quiere decir prefiriendo a uno antes que a otro. Una opinión formada antes de que se conozcan los hechos. Repito, una opinión formada antes de que se conozcan los hechos. Pero algo importante en esta palabra es prefiriendo a uno antes que a otro. Nosotros en medio de la iglesia debemos tener cuidado de no tomar decisiones con respecto a el prejuicio, ¿no? Con respecto a quién me cae bien y quién no me cae bien, ¿no? Para establecer liderazgo, para establecer ciertas, vamos a decir, posiciones en medio de la iglesia. Pero es importante que estos principios todos los procuremos, ¿no? Porque todos nosotros, no solo en el ámbito de la elección de liderazgo, sino todos nosotros lo hacemos de una u otra manera o vivimos nuestras vidas con este prejuicio, ¿no? Sin conocer los hechos, solamente quizá por la apariencia que me da alguien, solamente porque a lo mejor no me cae muy bien o porque me cae muy bien, es que nosotros actuamos y hacemos y nos formamos opiniones sin tener los elementos necesarios. No debemos dejarnos influenciar solamente por lo que ven nuestros ojos, sino ser objetivos principalmente a través de lo que Dios dice, ¿no? Y como dice aquí, teniendo los elementos. Por eso decía, una opinión formada antes de que se conozcan los hechos. Por eso es que dice el apóstol Pablo, contra un anciano no admitas acusación, a no ser que haya testigos, ¿no? A no ser que haya elementos suficientes para poder establecer un juicio. Si hay los elementos suficientes, entonces resolvemos ciertas circunstancias, ¿no? Pero no podemos inclinarnos hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Hacia el acusado o hacia el acusador sin tener estos elementos establecidos, sin prejuicios y sin, dice aquí, parcialidad. Un escritor bíblico, un estudioso bíblico dice, la recomendación es tanto más apremiante cuanto que, dada la calidad de los acusados y la natural timidez de Timoteo, era más fácil dejarse influenciar por personas. Se dice que Timoteo, ¿no? Y lo vemos a lo largo de las cartas, pero muchos estudiosos hablan y dicen que Timoteo era alguien más bien tímido y alguien más bien como introvertido. Por eso es que Pablo dice cosas como que nadie tome en poco tu juventud, no tenemos espíritu de cobardía. Entonces Pablo lo anima mucho a hacer ciertas cosas porque la tendencia a Timoteo era más bien a opacarse un poco. Y acuérdate cómo llegó a Éfeso. Llegó a Éfeso siendo un pastor joven, que Pablo lo establece en Éfeso, pero había muchos maestros de la ley y mucha gente que llevaba tal vez mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo dando enseñanzas, que tenían quizá ya una posición, que quizá ya tenían cierto liderazgo, cierta influencia. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, haz todo esto, pero no solo en el sentido de que tú te creas superior y que tú le estés dando prioridad sin elementos a una otra persona, que por supuesto lo incluye, sino también está diciendo, a lo mejor tú piensas, esta persona tiene mucho tiempo en la iglesia o tiene tal o cual situación y me cuesta trabajo, porque era algo que le costaba trabajo a Timoteo, establecer esa disciplina, ¿no? Porque él era joven, ¿no? Y mucha gente pensaba que por su juventud no podía hacer ciertas circunstancias. Y es lo que está diciendo este escritor, ¿no? Dada esa natural timidez de Timoteo, era fácil que se pudiera dejar influenciar por la posición de estos maestros o de estas personas, ¿no? Que como dice el verso 1, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿no? Ellos hacían e incluso estaban enseñando.
Entonces, no es por la posición que tengan en la iglesia, por el tiempo que tengan en la iglesia, por la posición económica. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te intimides, más bien hazlo sabiendo que le vas a rendir cuentas a Dios. Es importante, como decían los discípulos ahí en el libro de los Hechos, obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así que si un hombre no está haciendo o no me está pidiendo que haga cosas de acuerdo a Dios, o que contradicen lo que Dios está diciendo, definitivamente nuestro deber primario es obedecer a Dios. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que saber que de lo que hagas, lo que digas, si lo haces parcialmente, si lo haces influido, o sea, todo eso, ¿sabes qué? Tú primeramente le vas a rendir cuentas a Dios. Tú eres observado por Dios. A lo mejor tienes la palomita, ¿no? Hermano, esta cuestión de la disciplina no es algo bonito, ¿no? Definitivamente cuando tienes que decir ciertas verdades, ¿no? O tienes que llamar la atención, indicar que las personas no están haciendo lo correcto, definitivamente no necesariamente, o más bien la mayoría de veces no es bien aceptado, ¿no? Entonces una persona que te trataba bien, de pronto tú llegas y le llamas la atención o le dices, oye, esto tienes que hacerlo diferente. Normalmente, no quiero decir que siempre, pero casi siempre la reacción es contraria, ¿no? Y ya te hacen un poquito, ya no te consideran, ya. Y ese temor, por supuesto, influye muchas veces en nuestras decisiones, ¿no? Porque si yo digo algo, voy a dejar de caer bien, ¿no? Porque si yo regaño o disciplino o llamo la atención, me van a dejar de hablar, ¿no? O me van a dejar de considerar. Era el temor de Timoteo. Sin embargo, Pablo dice, tienes que hacerlo porque al que le vas a rendir cuentas es a Dios. Hermano, hay veces que nosotros, aún en casa, sabemos qué es lo correcto y sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Pero muchas veces pensando en que si hago esto me voy a meter en un problema, mejor no digo nada. Si le llamo la atención a mis hijos, pues se van a poner bien mal, mejor así me la llevo tranquila, ¿no? Bueno, hermano, de esas situaciones le vamos a rendir cuentas al Señor. Nuestras decisiones en casa, nuestras decisiones en el trabajo, nuestras decisiones en medio de la iglesia. Entonces, nos es menester primero obedecer a Dios, ¿no? Jesús decía, no le tengas temor a aquellas personas que solamente pueden matar el cuerpo, sino tenle temor a aquel que puede matar el cuerpo y aparte decidir tu destino eterno. Definitivamente nosotros respondemos a lo que Dios nos dice que hagamos, y nos ha dejado su palabra para que no sean nuestros propios criterios, sino sea finalmente el criterio de Dios. Por eso tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo sea congruente con el mensaje de Cristo, con el mensaje que Dios nos está diciendo. Repito, porque rendiremos cuentas al Señor. 1 Timoteo 5, ahora el verso 22. Es un verso muy mal interpretado en muchos contextos. Empieza diciendo, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Yo me acuerdo que una vez yo estaba orando por alguien y le puse la mano y alguien se acercó y me dijo, no le pongas la mano. Yo, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? No, es que la Biblia dice que no le impongas con ligereza y porque a lo mejor si trae ahí unos chamucos se te van a pasar allá. Entonces, uy, sí, no, qué susto, ¿no? No está hablando de orar con alguien y ponerles las manos, no es el contexto, ¿no? En Santiago dice que si viene algún enfermo, los ancianos pongan las manos sobre él y oren, pero el contexto de imponer manos no es el contexto de la oración, yo estoy orando por alguien y lo toco para orar por él, ¿no?
El riesgo no es que se te pase un chamuco, pues, ¿no? No está diciendo eso. El contexto de imponer las manos sobre alguien es para confirmar y hacer público, ¿no?, su nombramiento como pastor, por ejemplo. Es lo que se hacía en esa época y es lo que se hace hoy, ¿no? De una persona, y el liderazgo de la iglesia impone sus manos para establecer o para dar esa señal de que yo estoy de acuerdo con él y que yo estoy de acuerdo con que esta persona sea líder, sea pastor, ¿no? Esa es la imposición de manos, ¿no? Repito, no es, no impongas las manos, no quiere decir que no, cuando ores no lo hagas, ¿no? Si no lo conoces, no está diciendo eso, más bien está diciendo, si vas a imponer las manos, no tiene que ser de manera fácil, ¿no? O no tomes a menos, no tomes como un asunto menor el que tú digas, esta persona es la idónea para este trabajo, ¿no? O esta persona va a ser parte del liderazgo de la iglesia. Porque, repito, esta expresión o esta actitud expresaba la identificación, la comunión, estamos en el mismo equipo, trabajamos para el mismo Dios, hacemos las mismas cosas. Entonces tú puedes considerar como iglesia que si el liderazgo, ¿no?, si los pastores oraron por él y le dieron ese ordenamiento como anciano, como pastor, ¿no?, sabes que está respaldado por estos pastores. A eso se refiere la imposición de manos. Por eso es importante cuando está diciendo no impongas con ligereza las manos a ninguno. No está diciendo, o más bien el sentido es, no debe haber prisa para que pongas a alguien en el liderazgo, incluso en medio del servicio. Muchas veces la mies es mucha y los obreros pocos, ¿no? Muchas veces vemos la necesidad. Ay, se necesitan personas, pues bueno, pum, y ponemos personas, ¿no?, guiados por la necesidad. Pero definitivamente esa no debe ser, ese establecimiento de liderazgo en la iglesia no es guiado por la necesidad. Hermano, la necesidad siempre va a estar, ¿no? Jesús dijo, desde el tiempo de Jesús, decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren al Señor para que Él mande obreros a la mies. O sea, desde el tiempo de Jesús. Y hoy no es diferente. La mies es mucha y la gente que trabaja alimentando a esa mies o las personas que trabajan en eso, los obreros, son pocos. Pero ese no debe ser algo que determine, se necesita, boom, tal persona. No debe haber prisa. Es algo importante. Tenemos que conocer, preparar a las personas, ver que se disipulen. Por ejemplo, nosotros, ¿no?, a muchas personas les causa cierto conflicto, pero cuando tú ves aquí un servidor en medio de la iglesia, lo primero que buscamos asegurar es que lleve algún tiempo discipulándose, ¿no? Porque más que el servicio de la persona nos interesa su corazón. Y si va a haber un maestro en los niños, ¿no?, debemos asegurarnos que dentro de lo posible, no queremos perfección definitivamente, pero que ha sido constante, que ha estudiado la Biblia, que conoce. Cuando alguien quiere servir al Señor, normalmente se acerca y le preguntamos un poco, oye, ¿qué es el Evangelio?, ¿no? ¿Qué conoces del Señor? ¿Cómo es tu relación con Dios? Algunas cosas importantes, porque no es un asunto menor, ¿no? Hay personas que les dices, quiero servir, ok, ¿te estás discipulando? No. Discípulate, no, así como si fuera algo malo, ¿no? Como si fuera una obligación. No tendría que ser una obligación. Todos los discípulos del Señor tendríamos que discipularnos, ¿no? Estar en el estudio de la palabra, ¿no? Y ha pasado tiempo, ¿no?, en el que chispas, hay necesidades. Sí hay necesidades en la iglesia, pero
es importante que nosotros podamos observar en la iglesia misma esa perseverancia, ese esfuerzo, ¿no?, por conocer la palabra del Señor, para no poner una persona con desconocimiento de ciertos temas a servir. Repito, no es que sea perfección, pero sí los elementos necesarios para poder servir al Señor. Eso es importante y a eso se refiere, ¿no? Muchos líderes, vamos a decir jóvenes, ¿no?, y quizá no tan jóvenes. Yo conocí a alguien de cerca que decía: ay, ya quiero ser pastor, y ya quiero ser pastor, y quiero que me nombren, y quiero que no. Hasta él mismo se decía pastor y no lo era, ¿no? ¡Qué prisa! ¿No? O sea, ¿eso sabes quién lo establece? Dios. Y sabes, en el momento que Dios decida, ¿tú qué tienes que hacer? A lo mejor tú sabes, dice el apóstol Pablo, el que anhela obispado, buena obra desea. No es que el que quiera ser pastor sea malo, es bueno, es una buena obra, ¿no? Pero es al tiempo del Señor. Dios decide. Algunos los llama antes, tienen algún tiempo de cristianos, algunos hay que esperar mucho más, pero ese llamado viene de Dios y va a ser en el momento que Dios quiera. Así que no debemos impacientarnos, porque aparte Pablo dice: el que anhela obispado, buena obra desea. No lo está hablando como una posición, porque hay quien quiere ese lugar para tener posición. Más bien está hablando de un trabajo, buena obra desea. Y hay gente que no sirve al Señor hasta que sea nombrado pastor, por ejemplo, ¿no? Y mientras tanto, no sirvo, ya que Dios me llame acá y me impongan manos y eso, entonces ya lo hago, ¿no? No es, definitivamente no es así. Todos nosotros servimos al Señor sin el nombramiento o con el nombramiento, pero todo lo que hacemos es servir al Señor. Así que en el momento que Dios decida levantar más pastores, más liderazgo, Dios determinará cuándo hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros como discípulos, como iglesia? Servir al Señor. Y Él determinará en qué momento y en qué situación establecerá a ciertas personas. A esa expresión, ¿no?, de no lo hagas con ligereza. No solamente aquellos que están preocupados por su imagen, ¿no?, de cómo se ven, de que porque muchas veces tenemos la idea que el pastor es una posición como que, ¿no?, que me da así como que cierto lugar y cierto, ¿no?, definitivamente sin conocer el oficio, ¿no?, y sin conocer todo lo que implica estas circunstancias. Entonces está hablando de una paciencia en aquellos quizá jóvenes que quieran servir o no tan jóvenes, ¿no?, pero no solo en ellos, sino también en Timoteo, ¿no? Tienes que ser paciente, no lo hagas con ligereza, no lo hagas rápido, tienes que esperar, tienes que conocer, tienes que saber que esto viene de parte del Señor. Sigue diciendo el verso 22. No imponga las manos sobre nadie con ligereza. Y dice así: compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre del pecado. Cuando una persona impone las manos, se debe saber de la responsabilidad, porque cuando yo pongo las manos o determino y digo esta persona es, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, comparto la responsabilidad también de su vida. Comparto la responsabilidad también de su pecado, de sus condiciones, y me hago cómplice. Por eso es importante conocer vidas, ¿no?, para poder saber sobre quiénes personas poner las manos. Es compartiendo la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate, líbrete del pecado. Esta expresión, guárdate libre del pecado, consérvate puro, como dicen otras versiones, es ten mucho cuidado
ten mucho cuidado. O sea, esta cuestión es cuidadosa. Tienes que tener mucho cuidado con las personas que apruebas. Consérvate santo, consérvate puro, al no poner en posiciones de liderazgo a quienes no están calificados y entonces no participar entonces también en sus pecados. Y cuando hay que poner disciplina, hablarlo. Hay disciplina que, ¿no?, como dice Mateo 18, con 2 testigos que se hacen. Pero cuando llega a cierta circunstancia, como ya hemos visto aquí que dice Pablo, es necesario exponerlo y decir las situaciones que están pasando aún en medio de la iglesia. Hay que tener sumo cuidado. Ahora en nuestras vidas, ¿no?, de alguna manera podemos decirlo así, cuando un líder pone las manos sobre otro, se hace socio, ¿no?, de su responsabilidad, de su propia vida, incluso se hace responsable de sus pecados, ¿no? ¿De qué personas estás rodeada? ¿De qué personas estás rodeado? ¿A qué personas con tu presencia tal vez estás aprobando? Dice, vea primero a los Corintios 15, verso 33. Primero a los Corintios 15, verso 33. También te voy a leer la NTV. Dice el apóstol Pablo: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Dice, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. No es bíblico, pero dicen por ahí que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? A veces pensamos, nuestra sola presencia aprueba y te haces socio, ¿no? Por eso es importante que tu grupo de amigos, por ejemplo, las personas con las que te rodeas, si yo ando siempre con una persona, se deja claro y se establece que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Que tenemos acuerdos, que si andamos juntos y estables. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Las malas compañías. O sea, si tú andas con alguien que evidentemente, ¿no?, su vida es contraria a Cristo, que quizá todo el tiempo está hablando mal, murmurando, diciendo cosas que no edifican, se establece que tú eres igual, ¿no? Porque si no fueras igual, entonces, ¿por qué estarías ahí, no? O al menos estás de acuerdo con lo que se está diciendo ahí, ¿no? Es importante establecer esto, ¿no? No solamente es una cuestión para el liderazgo, sino es algo que nosotros debemos y podemos observar en nuestras propias vidas. ¿A qué personas aprobamos? Incluso, quizá no imponiendo manos, pero sí con nuestra presencia, con nuestros dichos, ¿no? ¿A qué personas? Tengamos cuidado de eso. Y no se trata de, ya estoy para allá, porque no, por supuesto, no es el punto, pero ¿cómo puedes tener una relación cercana, íntima con alguien andarán dos si no están de acuerdo, ¿no? Pues definitivamente si andan dos, ¿no?, es porque tienen algún acuerdo, porque están juntos en la misma visión, tienen los mismos intereses, etcétera, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no?, cuando tú dices y cuando tú pones las manos y cuando tú estableces a alguien, te estás haciendo uno de alguna manera, ¿no? Estás diciendo, ok, estoy de acuerdo, estamos en lo mismo. Y eso es algo que nosotros debemos tener cuidado y aplicar este principio también en nuestras propias vidas. Observar estas circunstancias. Todos estos elementos que estamos diciendo, sí me parece importante decirlo, no se trata de una lista de cosas que está haciendo Pablo y que nosotros en esa lista la vemos y, no. No es una lista de cosas a seguir, sino más bien esto es un ejemplo de lo que alguien en Cristo debe ser, ¿no?
Como esta lista, ¿no? que veíamos, que estudiábamos en el capítulo 3, ¿no? El que anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que saber, ¿no? Que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, no es una lista de elementos a cumplir, sino esto tendría que ser el ejemplo de una persona cristiana. Una persona cristiana tendría que ser todo esto, ¿no? Así estas circunstancias, ¿no? Estos elementos son cosas que deben ser observables, hermano. Sí, en medio de la iglesia, sí, en el liderazgo de la iglesia, pero en cualquier punto de nuestras vidas. Son cosas que debemos observar. Y dice el verso 23, un verso también un poco contradictorio tal vez, o que yo siempre que lo estudiaba lo veía como un paréntesis, ¿no? Como que, ¿qué tiene que ver esto? Está diciendo de la disciplina a los líderes y después de que no pongas manos con ligereza porque vas a rendir cuentas delante de Dios. Eso. Y de pronto, verso 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ¿no? Y uno de pronto lo ve y dice, ay, ¿por qué Pablo le dice esto aquí, no? Pues que termine la carta y ya después le mande una notita, ¿no? Y que le diga, oye, pues cuídate, ¿no? Te duele la panza. O sea, no sé, o sea, como que sale. Pero definitivamente de lo que está hablando aquí es la misma idea. No es algo diferente, no es algo que tengamos que ver como un paréntesis o algo que dices, bueno, pues se acordó a Pablo de eso y pues, antes de que se me olvide, ya no bebas agua. No. Digo, es importante saber que el agua en ese entonces no era electropura, ni Scarch, ni o sea, no había la cuestión de la pureza del agua, ¿no? que hoy tenemos accesible, ¿no? Sino el agua en esos entonces, pues igual la sacaban de lugares públicos, de pozos, etcétera, y mucho de esa agua no era agua purificada, pues, ¿no? Entonces tomaban agua y era constante que pudieran enfermarse, ¿no? Y particularmente lo que vemos aquí es que Timoteo quizá tenía una propensión importante a enfermarse, puntualmente del estómago, ¿no? Sepa Dios, intestino irritable, una cosa así, no lo sé. Se enfermaba rápido y pronto por el agua. Entonces, el vino tenía mayor pureza, tenía menos agentes, menos bacterias, menos situaciones que pudieran a Timoteo hacerse enfermar. Incluso hay muchos escritos de antiguos que indican eso, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, Platón hablan un poco del vino en el sentido de que por la cuestión de la fermentación de la fruta, ¿no? Estos fermentos producen algunas bacterias buenas para el cuerpo, ¿no? Así como los búlgaros, ¿no? Como estos alimentos fermentados que proveen probióticos, ¿no? Y que son, ¿no? Entonces el vino en esos entonces tenía estas cualidades que podían hacer sentir bien a Timoteo, ¿no? Entonces, por eso Pablo le dice, pero ¿qué contexto tiene? O sea, irreprensible, consérvate puro, toma vino para que no te enfermes. O sea, ¿qué tiene que ver? Ok, Pablo, dos puntos importantes. En primera, le está diciendo, el que tú tomes un poco de vino por salud no te hace que no puedas ser alguien irreprensible. Muy probablemente Timoteo pudiera haber tenido esa actitud, y muchos escritores lo confirman así, que, hijo, me duele un chorro la panza, bueno, lo estoy dramatizando un poco, me duele un chorro la panza, pero pues a darle pues agua, porque si me ve un hermano tomándome vino y me va a descalificar de todo lo que acabo de enseñar, ¿no? Pablo le está diciendo, no tienes con el afán de que los demás no digan, vimos a Timoteo tomándose una copa, ¿no? No, si te hace bien, Pablo ha establecido antes, ¿no?
Aquellos que sean líderes espirituales no tienen que ser dados al mucho vino. O sea, por supuesto queda claro que no está hablando de un abuso, ni de alguien que se emborracha, ni de alguien que usa el vino para efectos de cambiar su estado de ánimo. Está hablando de Timoteo en el sentido de que él estaba enfermo y entonces era oportuno que lo hiciera. Pero probablemente Timoteo decía, no, porque yo soy bien santo y entonces no tomo vino, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo, hey, haz todo esto, pero si tomas un poco de vino no estás contradiciendo todo lo que ya dije que debes hacer. Es más, cuida por favor tu salud, Timoteo. Porque todo eso, puedes tener todo eso de un ministro o de un siervo de Dios, pero si está enfermo, pues no va a servir de mucho en su casa acostado. No va a servir de mucho todo el conocimiento que sepa si no cuida. Entonces, se establece, si tú haces eso por cuidarte, está bien, no estás deshonrando a Dios ni deshonrando el ministerio, sigues siendo alguien irreprensible. Otra cosa importante, aún los ministros, los pastores, las personas que aparentemente pensaríamos que todo está bien, se enferman. Y se enferman de la panza, ¿no? A veces nos da miedo. Como sabemos que Dios sana, y Dios sana, y Dios sigue sanando hoy. Y dice la Biblia que Pablo incluso mandaba cosas y que con esas cosas, un pañuelo por ejemplo, y que con el pañuelo de Pablo incluso algunas personas sanaron. ¿Por qué no le mandó a Timoteo un pañuelo, ¿no? ¿O por qué no fue con Timoteo ya para que no te enfermes? A veces, hermano, el propósito de Dios no es sanar. A veces el propósito de Dios es el mantener ciertas condiciones. Y era el caso de Timoteo. Timoteo se enfermaba recurrentemente. Y Pablo tampoco le está diciendo, es tu falta de fe que te tiene enfermo. Seguro es tu pecado que te tiene enfermo. Pablo le está diciendo, aún tú que eres un pastor irreprensible, estás enfermo. Hermano, los cristianos nos enfermamos. Y no tengas miedo a decir, estoy enfermo, ¿no? El principio que está estableciendo aquí es, cuídate. Es diferente estar enfermo porque fue una situación totalmente ajena a nosotros y nos enfermamos, a que si yo me enfermo porque toda mi vida he vivido descuidando mi alimentación y mi actividad física. Si hay elementos que Dios puede usar para mantener tu salud, úsalos. Quizá para ti no es un poco de vino, porque el agua que nosotros tenemos definitivamente es diferente a la que tomaba Timoteo. Tú tómate una electropura, pero haz ejercicio, ¿no? Haz ejercicio. Come bien. Come frutas y verduras, pues, ¿no? Cuida tu salud. Muchas veces, que seguramente, o es muy probable que a Timoteo le estuviera pasando, por priorizar el servicio, por priorizar ciertas circunstancias, dejó de cuidarse él. Y porque no me vean, necesito comprar medicina, pero no quiero que los hermanos se enteren que me enfermo, ¿no? Porque ¿qué van a decir si estoy enfermo? Los cristianos y los hijos de Dios y aún los líderes espirituales se enferman y tienen que ir al doctor, y hay elementos que Dios usa para sanarnos y mantenernos bien. Tómate unas vitaminas de vez en cuando, cuida tu salud. Llega la temporada de frío, pues toma vitamina C. No estás teniendo falta de fe si lo haces. Cuídate. Y hermano, hay momentos en nuestras vidas que estamos enfermos. Tenemos que ser responsables. Un siervo de Dios responsable tiene que ser responsable por el área espiritual, pero yo veo el principio establecido aquí, Timoteo, pero también es responsable de tu cuidado, de tu salud, ¿no?
Yo me acuerdo hace varios ya años o muchos meses, no recuerdo, que tuve una situación física y un domingo, algunos domingos no pude estar por acá y estaba en cama en casa y yo veía de pronto, estuvo el pastor Josué me acuerdo que una vez en especial, había ido el pastor Josué a la iglesia del norte, predicó, había ido creo que a la del sur, luego fue a la del norte, predicó y luego llegó acá, ¿no? Y el pastor Gerardo por el estilo, ¿no? Y me dice mi esposa, me dice Azu, por favor tienes que sanarte, tienes que estar bien porque hay cosas que hacer en el reino de Dios, hay cosas que hacer en la obra de Dios y estando enfermo no lo puedes hacer, tienes que procurar tu salud. Y creo que, hermano, procura tu salud. Procura el área espiritual, sí, por supuesto, y es prioritario. Tu relación con el Señor, tu testimonio, el testimonio que como iglesia damos a los ángeles, el testimonio que como iglesia damos, hermano, pero está bien que cuides tu salud, que salgas a correr, que hagas ejercicio, que no expongas tu cuerpo a cosas que no quieres, que sabemos que van a traer como resultado tal vez enfermedad. Pero también, hermano, si te enfermas un día, si nos enfermamos un día, no es necesariamente por pecado, por falta de fe. Es porque estamos en un mundo donde la gente se enferma. Es un mundo caído. Y a causa del pecado, todos nos enfermamos, todos. Pero soy cristiano. Sí, también estás en este mundo, ¿no? Y también te enfermas. No tengas miedo a decir estoy enfermo. Es más que dice Santiago, si hay algún enfermo, ven a la iglesia y que oren por ti los hermanos, ¿no? O sea, no es algo que debe apenarnos la enfermedad en nosotros. Es algo que definitivamente tenemos que compartir, incluso decir, ¿no? Que estamos en una situación vulnerable. Así que un líder espiritual, un pastor, así como cuida estos elementos, debe ser un pastor íntegro en el sentido no solo de cuidar estos elementos espirituales, ¿no? Que son, repito, prioritarios, pero también darle importancia al cuidado de su salud física, que es lo que nos permite estar de pie de pronto, ¿no? Hermano, tú te puedes esforzar por cuidar tu salud y aún así quizá no estar bien, ¿no? Y a lo mejor dices, hago ejercicio y como frutas y verduras y de todas maneras no estoy del todo bien. Hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo de cuidarlo porque es el templo del Espíritu y tenemos que cuidar nuestra salud. Y un siervo de Dios es alguien que cuida su salud, comiendo, descansando, ¿no? Haciendo las cosas que cuidan tu salud. Pero si esa salud no está y tú ya hiciste todo lo necesario, ya sabemos en primera que no es consecuencia de mi negligencia. Lo que debemos entender que nuestra salud, por mucho que nosotros nos esforcemos, está en manos de Dios. Y hay gente que quizá no se cuida mucho y está sana, ¿no? O que no se cuida nada. Y hay gente que se cuida mucho y no está sana. Yo he entendido eso, hermano. Yo hago lo que tengo que hacer con respecto a mi salud. Y quiero cuidarme y cuidarme bien, ¿no? No podemos decir que estamos haciéndolo bien todo el tiempo, pero procuramos. Pero mi salud no depende de mi esfuerzo, mi salud depende de Dios soberano. Él determina. Pero yo hago lo que a mí me toca. Así que es importante, hermano, que cada uno de nosotros, entendiendo el testimonio público que damos, hacer todas las cosas imparcialmente, tener cuidado que las decisiones, que las compañías, que lo que yo hago observa al Señor y que incluso esta cuestión de la salud física es algo que debe acompañar
a un siervo de Dios, que debe acompañarnos a nosotros. Es algo que debemos propiciar. Y si estoy enfermo, ven a la iglesia, oramos juntos. El Señor sana, pero tal vez como a Timoteo, ¿no? Se mantuvo así, no sabemos si para siempre, pero estamos seguros que la gloria y la obra de Dios fue cumplida en Timoteo, y que la gloria siempre fue al Señor a través de la vida de Timoteo, aún incluso en medio de la enfermedad. Inclina tu rostro y terminamos orando. Señor, gracias por tu palabra, porque eres bueno, misericordioso, gran y poderoso.